Dios, pero qué bonito es este juego, madre mía, qué preciosidad. No está roto pero para nada, ¿eh? Hola gente de YouTube, bienvenidos a este segundo vídeo de esta serie en la que reventamos un chunk al azar lo máximo posible en 10 minutos. La última vez estuvimos en Isla Locura, así que hoy estaremos en el chunk de la isla principal de la 10ª dimensión. Pues nada, Crash, prepárate porque 3, 2, 1... ¡Corre, tío! Bueno, vamos a comenzar por la playa para encontrar esta gema, en donde en lugar de usar la bola, hacemos un salto doble y ya está. Y justo aquí en el puzzle se puede apreciar como hay un trozo de océano sin rellenar. ¿Por qué es esto? Pues bueno, para que el agujero de descenso rocoso no estuviese obstaculizado por el mar, los desarrolladores recortaron un trozo del agua, pero se pasaron un poco con el recorte. Es por eso que ocurre lo mismo en Jungla Unga, ya que para el nivel eliminado de Bajran que había antes, tuvieron que quitar el agua también para el túnel de la misma manera. Luego al lado de la catarata tenemos el que seguramente sea el puzzle más frustrante del putísimo juego. Si nos agachamos podemos saltar a por la gema y luego podemos incluso volver hacia atrás sin morir agachados. La verdad es que esto es igual de complicado que la forma normal, no sé cuál de los dos es más complicado. En vez de activar todas las cajas para la gema amarilla, podemos activar solamente un par de ellas y lanzar un cañonazo en estas. Pero hay otra forma de hacer esto. Podemos hacer parkour sobre este árbol para conseguir la gema sin necesidad de usar el cañón ni una sola vez. Al lado de la casa de Crash malvado tenemos la gema azul que podemos obtener simplemente haciendo un panzazo por debajo de su campo de fuerza. Y antes de seguir, cojamos la bola porque existe un glitch en el que si giramos la bola en el mismo frame en el que lo metemos en el receptáculo, la partida se bloqueará. Y esto no acaba aquí porque podemos hacer más cosas con la bola. Si la ponemos en la frontera del mapa hacia City of Bandicoot, al saltar, ejecutaremos el mismo truco que vimos con el Nate Skip. Increíble. Asimismo, podemos llevarla a la cueva de al lado para propulsarnos hasta los confines del espacio. Esto también se puede realizar en el túnel de conexión de descenso rocoso, en donde una vez hecho, podremos caminar por encima del puto túnel. Simplemente maravilloso. En esta esquina del mapa podemos traernos la bola y descender con ella hasta el límite del mapa, en donde si llegamos nos llevará al chunk de la montaña de los gemelos malvados, y al mismo tiempo haremos lo del Nate Skip por estar encima de un objeto. Tócate los cojones con este juego, tío. Aquí también podemos rodear una pared invisible que luego nos permite agacharnos debajo de la montaña y ver su interior en su máxima plenitud. Pero hay más porque tenemos un glitch dentro de un glitch. La escena de Crash malvado se consigue extender hasta dentro de la montaña, así que la podemos activar pero no pasa nada raro, pero sí si lo hacemos mientras estamos en el aire y no hay suelo debajo. El juego comprueba hacia abajo de Crash en busca de la geometría más cercana a él para ponerle ahí, pero como literalmente no hay nada de terreno debajo, el juego no sabe qué hacer. Volviendo a la superficie, tenemos esta gema que sencillamente la podemos obtener haciendo un panzazo. Ahora en serio, me pregunto cuánto les habrán pagado a los que testearon el puto juego en su día, tío. Justo en este puzzle tenemos unos objetos invisibles pertenecientes a un posible puzzle antiguo de esta gema, en donde la colisión no se borró del todo. Estos tótems realmente parecen inofensivos a primera vista, hasta que nos subimos a su parte de arriba para descubrir que no tienen puta colisión en su cabeza. Hoy me despido con el culo hecho pedazos. Hoy me despido sin... Y bueno, aquí tenemos el camino a Hormiga Manía, que se supone que es de un solo sentido, pero podemos hacer unos saltos por aquí y unos saltos por acá para saltarnos City of Bandicoot. ¿Os acordáis de la propulsión de la escena de Aku Aku? Pues podemos hacer lo mismo aquí, cerca de City of Bandicoot, con una hormiga y la escena de Crash malvado. Y nos desplazamos tanto que incluso cruzamos al siguiente chunk. Flipa, colega. Pero ahora vamos al nivel de verdad para traernos a Cortex a la isla. Con un salto largo podemos pillarle y traérnoslo a las playas malvadas de la isla. Gracias a él, ahora podemos estropear unos cuantos puzzles como este de aquí
y técnicamente este de aquí también. Y ahora que tenemos a Cortex, podremos dividirnos en dos. Veréis, si nos juntamos con él justo en la frontera entre dos chunks, Cortex incorrectamente estará en el chunk anterior del nuestro. Lo mismo ocurre en el chunk transitorio hacia Bandicoot. Y resulta que hay un efecto secundario en este truco. Si nos alejamos del chunk en el que está Cortex, haciendo desaparecer el chunk de la memoria del juego, el juego se bloqueará porque el juego no puede recibir información de Cortex. Y tiempo. No pensaba que habría tantas cosas que hacer en 10 minutos, considerando lo vacío que realmente esta zona es, comparado con otros sitios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. Adiósito.